Bien amigos, seguimos aquí compartiendo esta edición con todos ustedes en Galáctica Internacional, en vivo y en directo. Estamos interactuando con todos nuestros corresponsales internacionales en todo el planeta Tierra y ya mismo vamos a desarrollar un temita que se las trae, ¿eh? Esta nueva tensión que hay en el viejo mundo, la tensión diplomática generada en las últimas horas, de la cual no se está hablando, pero que ya es una triste realidad. La movida tremenda que hay en el viejo mundo, muchas tensiones, por eso vamos a hablar ya mismo en esta conexión que vamos a establecer con nuestro corresponsal itinerante internacional, el señor Fabián Spagnoli desde Italia. ¿Cómo estás, querido? Un gusto saludarte, ¿eh? Bienvenido como siempre, Fabián. El gusto es mío, Pedro, a miles de kilómetros, aquí son las 18:44 Bien. y tenemos material para desarrollar en el programa. Sí, hay unos temitas realmente muy interesantes, así que bueno, vamos a ir por partes. Dentro de lo que yo titulaba hace un ratito, la tensión diplomática en el viejo mundo, hay varios frentes, ¿no? No solamente el tema ya conocido de la continuidad de esta guerra perdida prácticamente por Ucrania contra lo que generó justamente el Kremlin, la guerra Rusia-Ucrania, que está en unas etapas bastante confusas, ¿no? Después lo que pasa con la actitud de los terroristas de Hamas que invaden Israel y que, bueno, después generan toda esta hecatombe donde hay también entrelazado cuestiones de antisemitismo que son vergonzosas inclusive en Europa y en otros países de Latinoamérica, y también la cuestión de lo que acontece de la ruptura diplomática de alguna manera verbalmente que se está dando con España e Israel y la reunión de Dubái. O sea, información que vos seguramente nos vas a poder aclarar específicamente para tener conocimiento de esta cuestión, ¿no? Bueno, me das pie a, hiciste una introducción amplia de varios aspectos. El tema de Ucrania, Ujú. a Putin nadie le pide, como le piden a Israel, que avise a la población civil que se escape de los Claro. lugares para estar segura. Ajá. Es decir, es como un detalle, un dato de Sí, color, ¿no? sí. Mira, el tema me gustaría primero recordar algo en A ver. nuestra última intervención en el programa Ujú. desde Polonia. Sí. Yo te aseguré que Israel sabía que podía pasar la invasión del 7 de octubre. Ujú. Pasaron los días, y no sé si lo has visto tú, Pedro, pero hubo información que ratificó lo que yo dije, Ajá. que había organismos de Israel que sabían que podía pasar algo así. Sí. Es decir, yo Ujú. quisiera en primer Había punto algunas decir, sospechas, concretamente sí. Ujú. claro, Ujú. había sospecha que podía llegar a ocurrir lo que ocurrió. Ujú. Así que bueno, eso por un lado. Vamos a arrancar con el tema de la relación de casi ruptura, no se sabe si se va a dar o no, entre el presidente de España, Sánchez, Ajá. y Israel. Es rara, El es muy presidente, rara la actitud de Pedro Sánchez, la postura que está teniendo, ¿no? Es muy llamativa. ¿Qué sospechan justamente los europeos que está pasando específicamente en España con justamente este temita? mira, es un tema ideológico interno de España. Ajá. En España, España hoy políticamente, Pedro, es una bolsa de gatos. Mm. Entonces, está la parte de izquierda con Pedro Sánchez, Ajá. que dicen que Israel tiene que cumplir con las normas internacionales, que Israel esto, que Israel el otro, que Israel de allí y que Israel de acá. Ujú. Entonces, él tiene esa ideología y la dijo estando en Israel Ujú. y creó la reacción de Israel. Claro. Ujú. Llamaron a sus embajadores, los dos países, en fin, hay una gran tensión. Es una vergüenza para Occidente que un país miembro de la Unión Europea tome partido por los terroristas de Hamas. Y En sí, la concreto verdad. es eso, Pedro. Y sí. En concreto es eso. Ujú. Bien, bien claro. Y el otro temita, ¿qué es lo que está pasando en Dubái, Fabián? ¿Qué información tenés? En Dubái se está realizando la Conferencia Internacional para el Cambio Climático, Ujú. pero es contradictorio A ver. porque Dubái es una ciudad que forma parte de los Emiratos Árabes Unidos, que son productores de petróleo. Y sí. Entonces, el tema es,
cambiar de energías de petróleo, pasar a energías renovables, y justamente se está haciendo esa reunión en un país Petrolero, petrolífero. claro. Entonces, es una gran contradicción del lugar donde se está desarrollando la reunión y la decisión que se quiere de dejar el petróleo. Ujú. Pero quisiera recordar un temita A ver, del primer tema anterior, sí. que es el tema de la islamización de Europa. Ajá. El intendente de Londres es musulmán. Las parejas musulmanas Sí, tienen 4 o 5 hijos, y la pareja europea típica, la familia tipo, tiene un hijo, ya claro. no dos, Sí. por la situación económica. Ujú. Entonces estamos viendo un crecimiento de la población islámica. Por ejemplo, en Londres se utiliza la ley de la Sharia, que es la ley religiosa islámica, Sí. que se equivale a la ley civil para solucionar temas de matrimonio, temas de familia. Ujú. Es decir, que Europa está haciendo frente a una Islamización, claro. islamización de Europa inevitable. Ujú. En las iglesias católicas, en las misas, cada vez va menos gente, y entonces hay una crisis en el cristianismo europeo, y hay una crisis de la civilización judeo-cristiana que es Europa. Ajá. Por eso, cuando se libra la guerra de Hamas en Medio Oriente, en realidad se está haciendo una guerra occidental contra es Occidente, como representante Israel de Occidente, de los valores de propiedad privada, lo que dice mi ley, digamos, para tenerlo claro, Ajá. de la libertad de expresión, la iniciativa privada, contra un sistema islámico donde el hombre puede tener 4 mujeres, etcétera, etcétera. Ujú. Donde el hombre puede pegarle a la mujer, ahí las feministas no dicen nada, y ese es el panorama. ¿Ok? Adelante, Pedro. Como que lo que vos planteás es empezar a plantear una alerta con estas cosas puntuales, porque ya hay países de Europa, y en el caso como lo que vos estás planteando, del Reino Unido, que han sido tremendamente afectados, ¿no? ¿Cómo lo está percibiendo el inglés tradicional, el francés, o en este caso el portugués o el español, ¿no? Que me imagino que esto debe estar reflejando esta cruda realidad que se vive en momentos de conflictos internacionales que vuelven a meter en la escena a Medio Oriente, que estaba hasta hace un par de meses atrás fuera de todo sistema de posible conflicto. Hoy lo tenés ahí y potenciado con lo que ya viene de hace tiempo sucediendo entre Rusia con Ucrania y lo que está pasando con Corea, con China, con el tema de Taiwán. O sea, ahí hay una serie de cuestiones bastante complejas en estos momentos entonces. Muy complejas, porque nos olvidamos mencionar a Irán, También. que Irán es el padre Claro. de todos estos terroristas. Ujú. Irán es el que produce armas para Yemen, para los terroristas de Hamas, para los terroristas de Hezbollah. Ujú. Y lo que es interesante es que en Europa existen iraníes occidentales que están en contra del gobierno de Irán. Ajá. En Irán no se puede ser homosexual, no se puede escuchar música, la mujer debe utilizar el velo, existe la policía moral Claro. que controla a las mujeres que usen el velo, Sí, hemos visto en cada fin, caso tremendo, ¿no? O sea, las persecutas que hay. Ahora, en este nuevo encuadre internacional, ¿no? Que existe en los últimos tiempos y que se ha ido ampliando. Fíjate que en el caso europeo hay temas muy puntuales, pero en el caso de Latinoamérica, ahora con la asunción del nuevo presidente electo, Javier Gerardo Milei, que excluye de alguna manera de su asunción presidencial a algunos de los dictadores de la región, por ejemplo, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y hasta de Irán. Está dando una señal de que hay una concientización de la problemática internacional que se está planteando, porque bueno, el propio Milei decidió que, por ejemplo, no sé, Ebrahim Raisi, que tanto Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel y hasta el propio Daniel Ortega no fueran invitados, por ejemplo, a los actos oficiales del próximo 10 de diciembre por su constante violación a los derechos humanos y permanente respaldo al terrorismo internacional. ¿Qué hacen estos países, no? En Europa,
¿Se está viendo algo parecido con el resto de los mandatarios internacionales? Porque llama la atención la actitud de Pedro Sánchez, ¿no? Un mandatario muy, digamos, cuestionado, como pasa con otros en la región del viejo mundo, ¿no? Mira, esto contesta el tema que planteamos anteriormente sobre la islamización de Europa. Ajá, Van a surgir, como surgió ahora en Holanda, sí. personajes como Milei, pero a la enésima potencia. Milei es un chico de pecho en Claro. comparación a los que se vienen en el continente europeo. Ujú, Y por ejemplo en Holanda ganó la extrema derecha, sí. Ujú, que ese es el gran problema que puede enfrentar la Unión Europea, ajá. que eh, quieren algunos países irse de Europa, quieren un nacionalismo, controlar la inmigración. Entonces la reacción hacia Irán, hacia Maduro o hacia Cuba en Europa es mucho más exponencial Ujú. que lo que está haciendo Milei en Argentina. Vos considerás que va a ser mucho más fuerte en los próximos tiempos. Totalmente, Ajá. totalmente. Va a ser Ujú, mucho más fuerte, va a ser terriblemente, va a ujú. ser sanguinario, va a haber una guerra de civilizaciones. Ajá, Yo te dije que lo del 7 de octubre se preveía y así ujú. fue. Y ahora yo te digo que va a haber una guerra de civilizaciones en Europa, Pedro. Es tremendo esto que estás diciendo porque realmente demuestra el desfasaje que se puede producir rápidamente en el transcurso del 2024, ¿no? O sea, ya ahí es donde va a haber seguramente un reacomodamiento a nivel internacional de muchas cuestiones y eso va a tener mucha influencia no solamente en la parte económica, sino en lo referente a la estrategia internacional que implementen algunos países, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, Inglaterra se fue de la Unión Europea Sí. por Ujú. otros motivos, Sí. no por la islamización, sino Ajá. se fue por temas económicos y Claro. temas de inmigración. Ahora, ese Pero Brexit que provoca el Reino Unido, sí, afectó de alguna manera la salida de Gran Bretaña de lo que era el conjunto de los países de Europa que habían establecido ciertos tipos de acuerdos que se están viendo que hoy por hoy se van desinflando mes a mes? ¿Qué va pasando? no, mira, le afectó solamente a Inglaterra. Ajá, Inglaterra tiene un alto porcentaje de sus exportaciones sí. hacia el continente europeo. Ujú. Y ahora, al no ser parte de la Unión Europea, Inglaterra es como si fuera Bangladesh, como si fuera China, Sí, como sí. si fuera cualquier otro país. Ujú, Inglaterra en Europa es ajena, es un país no europeo. Y esto ujú. económicamente le está trayendo muchos dolores de cabezas a los ingleses, Pedro. Ajá. Creo que hay como un arrepentimiento, ¿no? De Sí, los políticos del Reino Unido, como que dieron el mal paso, ¿no? Se equivocaron con esta toma de decisión. totalmente. Hoy están Mm, arrepentidos, hay movimientos pro-europeos, ujú, los jóvenes están a favor de pro-Europa. En varios años, Inglaterra va a pedir de nuevo el ingreso en la Unión Europea, Pedro. ujú. ¿Cómo ves el tema de la inmigración desde la óptica del Vaticano, ¿no? Porque también allí hay un reclamo muy puntual del argentino Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, que de alguna manera también tuvo algún que otro temita medio complejo en los últimos días, ¿no? Muy complejo. Al margen del tema de su salud, que sabemos que tuvo algún problemita nuevamente de salud, que ya está recuperándose, ha habido como alguna cuestión de tipo político en cuanto a las relaciones internacionales, ¿no? Bergoglio no está bien de salud, en primer lugar hay que Mm, decir eso, que por su edad no está bien de salud, así que tenemos que acostumbrarnos a una figura que está en decadencia físicamente. Lamento decirlo así de manera cruda, pero esa es la palabra. ujú, El tema del Papa, muy bien tu pregunta, porque aquí en Italia el Vaticano es como un factor político más. y sí, mm, El Vaticano se mete en la política interna de Italia. Por ejemplo, el Papa, vos hablas de la inmigración, el Papa fue a sí, Lampedusa, que es el punto donde llegan las barcazas claro. con inmigrantes. Ujú, El Papa se está metiendo a favor de recibir a toda la gente de África, somos hermanos, demos caridad, ujú, estamos todos bien, cuando en realidad por eso ganó Meloni en Italia, dice no,
no vamos a recibir a todos los inmigrantes. Para entrar en la Unión Europea existen leyes y reglamentos, va a tener que cumplirse esa vía. Entonces el gobierno de Italia fue a los países nórdicos de África para negociar que no se carguen barcazas con gente para que entre en la Unión Europea. Pedro. Un temita. Bueno, no sé si tenés algún otro dato, si no, por ahí creo que estamos Sí, bien, con una serie tengo, de informaciones puntuales. A ver, comentame, sí. tengo otro tema que es lo bien que es visto Javier Milei en Ajá, Europa. bien, qué bueno. Se sabe que está formando su Su gabinete, gabinete. sí. Algunas figuras como el procurador no son muy agradables para los judíos y para el centro izquierda. Ajá, Barra creo que se llama, sí. ¿no? Y se está viendo muy bien la figura de Milei. Es una sorpresa, un hombre que hace 2 años no estaba en el terreno de la política y que tiene mucho carácter para decir lo que quiere. Lo que se espera es que pueda tener un buen gobierno, que la oposición le deje gobernar. Fue un buen signo los aplausos que recibió en la nominación en la Asamblea Legislativa, salvo que la izquierda no aplaudió, no hizo nada. Se veía ahí a los representantes de la izquierda, pero por ejemplo, en un diario español, El Mundo, Milei un día apareció en 3 ocasiones en 3 notas Mira vos. diferentes. Bueno, Es eso decir, demuestra de que hay una apertura interesante para la Argentina, con un totalmente, cambio necesario como para refundar la República, como dicen muchos, que creo tota- que no está errado ese concepto, ¿no? Necesitamos eso. totalmente, Pedro. Bueno, Fabián, me encantó volver a charlar contigo y estamos en contacto en cualquier momento cuando la información lo requiera, cuando tengas alguna novedad. ¡Bum! Sabes, nos mandás el alerta y estamos interconectándonos a nivel internacional como lo hacemos habitualmente, querido. Un Perfecto, gigante, Pedro, un gusto estar en Galáctica y estar con tu voz. igualmente Muchas para gracias. mí. Un gran abrazo, querido amigo. Fabián Español, nuestro corresponsal itinerante en el viejo mundo, con una serie de datas de primicias exclusivas, como siempre, aquí en Galáctica Internacional. Ya volvemos.